¿cómo es? De la virtualidad que pues nos ha adquirido un reto para nosotros, pero que de alguna manera pues uno valora esos esfuerzos que estamos haciendo. Listo, entonces inicio grabación, sesión número 20, la última sesión de esto que se llama hojas de cálculo. Recordarles a todos muchachos que es importante tener en cuenta que nosotros estamos trabajando ya la parte final, ya esta es nuestra última clase. Se hace esta clase con el fin más que todo de solucionar dudas o inquietudes y de esta manera pues obviamente darle solución a los dilemas o a las preguntas que salgan. Lo primero que vamos a hacer Mardeli, pues me hubiera gustado, sí, o sea, pero pues ya, dadas las circunstancias, hoy no tengo la cámara, entonces no puedo prenderla. No alcanzamos a hacer la socialización, por eso no les dije, o le hubiera dicho a esto, no, hoy no la vamos a hacer, lastimosamente nos quedó pendiente esa, algún día, bueno, al menos los conocí por fotos, y a los que me escribieron al WhatsApp, ¿no? Que además de uno distinguí por el WhatsApp, ¿listo? Em, no, pues nada, muchachos, cualquier cosa saben que cuentan conmigo por ahí si necesitan alguna asesoría en sistemas. Recuerden que nosotros vendemos equipos, hacemos mantenimiento, reparación, entonces cualquier cosa estamos en contacto, guarden mi número, cualquier cosa les puede servir más adelante. Los que van para técnico en sistemas en Pitalito, posiblemente nos podamos ver en el futuro de pronto en la sede, porque pues yo trabajo para Pitalito y mi especialidad es el mantenimiento, reparación y diseño gráfico, entonces estamos como en esa área, entonces si alguien va por esas áreas, pues quizás de pronto vamos a encontrar. ¿Listo? Eh, entonces eso, muchachos. ¿Ok? Bien, ya como iniciamos las grabaciones, entonces les digo, vamos a iniciar primero con la explicación de lo de que tiene que ver con la hoja de, con la nómina, ¿no? Porque pues yo veo que están con la nómina algunos trabajitos por ahí, como que no han logrado hallarle el tiro, entonces como que, ojo, no les voy a dar la solución, porque entonces no tendría chiste haberles dejado el trabajo. ¿Listo? Cosas que sí voy a hacer hoy con la actividad número 10. Les voy a dar la solución de la actividad número 10. ¿Listo? Pero de la actividad número 9 no les voy a dar la solución. Les voy a dar una guía. O sea, más o menos para que el que la coja y el que la entienda la va a poder hacer sin problema. Pero, pues, toca estar muy en la juega, muchachos. O sea, nosotros por eso vimos las fórmulas y practicábamos. Por eso les recomendaba mucho yo a ustedes que practicaran, muchachos, practicáramos en ese libro de prácticas para posteriormente poder realizar el trabajo. ¿Listo? Bien, entonces voy a por aquí abrir la carpeta de JN. Listo. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y quiero que me entiendan. Vamos a tomar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sesión 5 6 7 8 9 10. Práctica nómina. Entonces, bueno, vamos a ver qué era lo que tenían que ustedes hacer con práctica nómina. Entonces en práctica nómina, pero realmente mira muchachos que no es difícil porque yo prácticamente les di todo. O sea, en otras circunstancias, y les soy honesto, yo en la presencial yo no les entrego así. Yo en la presencial les digo, les doy los criterios y el estudiante debe crear en base a esos criterios toda la tabla. ¿Listo? En este caso les quise ayudar con ese tipo de cosas. Antes de organizar, yo les recomiendo que primero llenen la información, o sea, dejen ordenar la tabla para el final. ¿Listo? Bueno, veamos a ver qué dice aquí. Dice el sueldo es igual al número de salarios por el salario mínimo. Oye, señores, esa está muy bien explicada. Les dice qué tienen que hacer. Tienen que ver dónde está el número de salarios, ¿listo? En este caso de la tabla. Y ahí les dice hasta qué procedimiento deben hacer por el salario mínimo. ¿Dónde está el salario mínimo? Saben que están afuera de la tabla. No está más de más recordarles que cuando algo está fuera de la tabla, pues automáticamente al estar fuera de la tabla, eh, ya tiene una condición que ustedes deben saber cuál es. ¿Listo? Bien. Se halla el 8% del sueldo. Pues entonces ya cuando hallemos el sueldo, recuerden que con la fórmula que vamos a poner en sueldo, se va a hallar el sueldo. Entonces, por lo tanto, inmediatamente hallamos el sueldo. Entonces, como usted halla el sueldo, entonces ya de ese sueldo tiene que hallar el 8%. Y eso lo vimos en muchos ejercicios, cómo hallar el 8%. Lo que sí debemos tener en cuenta, señores, es que ese 8% no va a ser un valor constante, eso sí se los digo. ¿Qué es un valor constante? O sea, que lo tengan que escribir, no, mire, el 8% está acá. Porque vamos a suponer que esta nómina es una nómina automática. Ustedes saben que cada año varían. Entonces vamos a suponer que el descuento puede ser más o menos más adelante. Entonces yo puedo simplemente escribir otro descuento y automáticamente la nómina se va a cuadrar. No tengo que volver a hacer todas las fórmulas. Y eso es lo que yo busco.
Estas tres se hacen de la misma forma. Simplemente se halla el porcentaje. ¿El porcentaje de quién? Pues del sueldo. Entonces, en descuento de salud tienen que hallar el 8%, en cesantías tienen que hallar el 4%, en descuento de pensión se tiene que hallar el 6%. Bien, aquí viene el dilema de todos, que ahí los miré diciendo que sí, que bueno, ahí los miré en la discusión por el transporte. ¿Listo? Yo los miré tranquilos, si se dan cuenta yo siempre leo los mensajes. Bueno, intento leerlos, ¿no? Leo los mensajes y me di cuenta, pues obviamente que muchos tienen la duda aquí en transporte. Pero entonces que ahí deben recordar algo. Vean, les voy a dar la pista, o sea, les voy a dar la pista. Si nos vamos a nuestro libro de prácticas, ¿sí? Si nos vamos a nuestro libro de prácticas, por aquí, en el ejercicio número... Bueno, vamos a ver uno más cercano. Puede ser este, mira. ¿Listo? En este ejercicio, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué hacíamos en este ejercicio? En este ejercicio teníamos tres opciones diferentes, ¿ok? Tres opciones diferentes. Es decir, tres resultados, ¿ok? ¿Cuáles eran? Ganó, empató o perdió. Sabemos, por ejemplo, que cuando usamos una función sí, solo podemos tener dos resultados. Ganó o empató. Nos falta un tercero. Entonces, automáticamente, ¿qué hicimos en esta fórmula? Dentro del sí, metimos otro sí. Automáticamente eso ya nos pasó de dos resultados a tres. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, nos pasan de dos resultados a tres. ¿Listo? Entonces, esa es una diferencia muy grande. O sea, ¿cómo es de pasar de dos resultados a pasar a tres? ¿Por qué? Porque yo agregué un sí. Si necesitara, por ejemplo, para cuatro resultados, pues ¿qué tengo que hacer? Agregar tres sí. Y en cada sí, una condición, obviamente, que va a cambiar dependiendo del contexto. Por ejemplo, veamos qué les preguntan aquí. Aquí un error, realmente, aunque ya no importa, si lo hicieron como está aquí, no pasa nada. Solamente les va a quedar un salario, un subsidio de transporte es inmenso, o sea, van a sacar casi el doble del sueldo con el subsidio de transporte. Aquí era 1200, 1600 y 1400. Si alguien quiere hacer el cambio, lo puede hacer. Si lo hicieron de la otra forma, no pasa nada. O sea, el error fue mío, no lo verifiqué y entonces no me di cuenta que habíamos puesto mal los precios. Esos son por valores diarios, no mensuales o semanales. Entonces yo aquí me equivoqué y era por 1500. 1200, 1600 y 1400, o sea, eran por miles, no por 12.000 ni por 16.000, o sea, era por 1500, 1200, 1600, 1400. ¿Listo? Entonces, si alguien lo quiere hacer así, háganlo. Si no, aunque sería tan fácil como simplemente cambiar acá. Después de hacer la fórmula, usted simplemente viene aquí, escribe 1200, 1600 y 1400. Ya la fórmula se adapta sola. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en la fórmula de transporte? Les acabo de dar una pista cómo la tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, ahora les voy a decir lo mismo que les hice con una fórmula. Les voy a dar el contexto. Entonces, ¿cómo sería transporte? Pongan atención, ¿cómo sería transporte? Si, ojo, si la ciudad es Pitalito, si la ciudad es Pitalito, aunque puede ser cualquiera, ¿no? Si la ciudad es Pitalito, ¿ok? ¿Listo? Entonces, al precio de Pitalito, ¿listo? Multiplicarlo por días trabajados. ¿Listo? Si la ciudad es Pitalito, al precio de Pitalito, multiplicarlo por 30 días trabajados. Si la ciudad de San Agustín, al precio de San Agustín, multiplicarlo por los días trabajados. Si la ciudad es Timaná, al precio de Timaná, multiplicarlo por los días trabajados. Y si ya se cumplieron esas tres, pues ¿cuál nos queda? Por Isnos. Entonces en Isnos no hay que volver a escribir, sino que simplemente Isnos. ¿Listo? Ya, o sea, la de Isnos queda al final y le decimos que el precio de Isnos por el días trabajados. Claro está que eso pudo haber sido en cualquier orden. Lo que les acabo de decir lo pudieron haber hecho en cualquier orden. Hubieran podido comenzar con San Agustín, luego con Timaná, luego con Pitalito y dejar último Isnos. O pueden haberlo hecho Pitalito, Isnos, San Agustín y dejar último Timaná. O sea, eso no tiene ninguna ciencia. ¿Listo? Sí, Cristian, pues que ya si no la sacan ahí, muchachos, ya grave, 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 porque pues realmente ahí les di todo. ¿Listo? Bien, sigamos. Hijos. Ay, Laura Nayel. Repita, le va a tocar coger el video y repetirlo, ese pedacito. Yo, Laura. Listo. Hijos. ¿Qué pasa con hijos, muchachos? Hijos, pues aquí no pasa nada, por eso no le colocamos ningún valor, porque hijos pues no necesita. ¿Listo?
y ahora se halla el valor multiplicando cantidad de hijos por el subsidio por hijo. Entonces, este es fácil, ¿no? Pues multiplicar los hijos. ¿Y dónde está el subsidio de hijo? Está por acá afuera. Recuerden que cuando está afuera, ojo con esto también, ¿no? Recuerden que cuando están afuera los valores, hay que aplicar algo adicional que yo se los enseñé muchas veces. Cada vez que el valor está fuera de la tabla, hay que hacer algo con ese valor. Ojo, no se les vaya a olvidar. ¿Quién me recuerda hasta cuándo hasta cuándo hay plazo? ¿Hasta cuándo hay plazo de este trabajo? Yo no lo recuerdo, la verdad. ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta hoy, profe. Ay, Hasta esta noche. uy, no, perfecto, hoy lo sacan. Eso mejor dicho. ¿Listo? Listo. Ya lo tengo listo. Eso, bien, perfecto, ya, eso es excelente, algunos ya lo tienen listo. Entonces, subsidio por hijo, ya saben, pues simplemente multiplica la cantidad de hijos por el subsidio que está por fuera. Ya saben que cuando está por fuera hay que hacer algo adicional, no se les olvide eso, señores. Si alguien se puso a hacer fórmula por fórmula, grave, muchachos, graves. ¿Listo? Porque pues realmente no es necesario. ¿Listo? Se suman los descuentos. Ay, pues, ¿cuáles son los descuentos? ¿Qué nos descuentan? Pues salud, cesantía y pensión. ¿Listo? Y se suman los subsidios. Ay, ¿cuáles son los subsidios? En ese caso estamos tomando transporte como subsidio, igual que subsidio hijos. ¿Listo? Entonces, y ya. ¿Cuál es el neto a pagar? Ay, yo no puedo creer en serio, muchachos, que por ahí estaban preguntando, ¿no? Ay, bellezas. Que estaban preguntando que cómo se halla el neto, muchachos. El neto es coger el sueldo, sumarle lo que le dieron de más, o sea, los subsidios, y restarle lo que le quitaron, y ya. O sea, ¿cuánto? Es como si usted trabaja en una empresa. Usted sabe que trabaja en una empresa, gana 1.000.000. Le dijeron que tiene que pagar, que le van a dar de subsidio de transporte 100.000, o sea que gana 1.100.000. Pero usted sabe que el 1.100.000 no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque les cuentan 200 de todo lo de ley. Entonces recibe 900 netos. ¿Sí? Así de fácil se halla. Póngale lógica, muchachos. Hay que ponerle lógica al mundo real, ¿no? O sea, de hacer ver cómo algo se aplica en la vida real. ¿Listo? A los que ya estaban ahí, que ya lo tienen listo, les recomiendo esto, ¿no? Modificar si pueden rápidamente San Agustín 1.200, Timaná 1.600, Isnos 1.400 para que el valor sea más real, ¿no? Porque pues con 16.000 diarios, pues imagínense, casi un sueldo entero sacan. ¿Listo? Entonces no, en este caso el subsidio es 1.600, 1.400, 1.200, fue un error mío. Listo, pero Pitalito dice 1.500, debían haberse dado cuenta pero no, sí, tienen razón, no, ya me acordé por qué, no, esta fue una explicación que yo vi más adelante, no, déjenlo así, no, ya me acordé porque es que estos empleados viajan diario, si me van a entender, y viajan en camionetas, son de transporte público, o sea, grave, aunque realmente si nos vamos, bueno, antes de que alguien que sí sea experto en esto de nóminas me llame la atención y me diga, profesor, no se hace así, tiene toda la razón, yo lo sé. Subsidio de nómina actual, el subsidio de transporte actualmente, ¿en cuánto está? ¿En 180? Algo así. Bueno, o sea, hay un subsidio fijo que es el que se elabora al salario mínimo. Y es el salario fijo. Lo mismo la cesantía, la salud, eso no se saca así. Una parte, un porcentaje la da empresa, otra parte la da uno. O sea, son varias cosas, ¿listo, muchachos? Obviamente aquí solamente estamos haciendo un ejemplo para que usted como que tenga esa noción, ¿listo? De poder aplicar una fórmula cuando se la soliciten, ¿ok? Bien, para esta primera práctica de nómina, dudas e inquietudes. Algo más que quieran decir. Ahí ya le resolvimos a Arnold que el plazo es hasta hoy. Cristian Danilo dice que ya lo tenía. Repítalo, Laura, te toca tomar el video y repetirlo otra vez. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechenme. Aprovechenme ahora. Bueno. Listo, señores. Entonces, eso sería todo por el ejercicio 9. Como se dieron cuenta, está muy fácil, señores. Es ponerle un poquito de lógica nomás. Y el ejercicio de por sí es muy fácil. ¿Para qué nos vamos a poner a decir? El ejercicio es sencillo, sencillo. ¿Listo? Bien. Realmente el ejercicio que a mí más me gusta de Excel es el 10. ¿Para qué lo voy a negar? A mí me gusta el 10. El 10 sí los exige y los pone a pensar un poco. Es cortitico, pero los pone a pensar bastante. Ese sí les ayuda. Pues lastimosamente con ustedes no lo alcanzamos a ver, pero sí lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces vamos para para la actividad número 10. Nosotros íbamos a usar, perdón, una tabla que se llama relación de horas trabajadas. ¿Listo? Bueno, cuando ustedes abrieran esta relación de horas trabajadas, se iban a encontrar a un nuevo reto, que obviamente yo ya había explicado. En este caso voy a aprovecharlo para explicarlo aquí en línea.
¿Listo? Entonces, por favor, para que aquí vamos a ver los nuevos conceptos, los que nos quedó faltando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice esta tabla? Veamos el reto que nos pone esta tabla. Nos dice lo siguiente, ojo con esto. La actividad a realizar con la información entregada son los siguientes. Utilizando fórmulas o funciones, debe hallar el total de horas trabajadas y el total pagado a cada uno de los trabajadores. Una vez hallados los valores solicitados, debe dar a las dos últimas columnas, es decir, solo convertir a moneda las columnas K, en este caso la columna K, y la columna L. ¿Listo? Para los valores que aparezcan con el signo pesos. Para que los valores aparezcan con el signo pesos. Y separados por miles. Ejemplo, 35.000. Luego debe centrar la información como aparece en las horas trabajadas. Ok, entonces aquí nos dicen algo fácil. Tenemos que hallar, ¿sí?, el total de horas trabajadas. Uy, no, profe, eso está difícil. ¿Quién me ayuda ahí? Eso está fácil. ¿Cómo hallo el total de horas trabajadas? Una persona. Yo, profe, Dale, dale. igual, Ujú. Igual, suma suma. de F10 Ajá. hasta I10. Exacto, muy bien, señor. Facilito ya. ¿Listo? Entonces ahí hallamos el total de horas trabajadas. Ok, deben siendo que alguien está aquí intentando entrar, ya lo admitimos. Listo, ahí hallamos el total de horas trabajadas, ¿no? Ahí lo podemos hallar fácilmente. Entonces ahí está el total de horas trabajadas. Jalamos, facilito, vean, jalamos y ya. ¿Listo? Bien, bien, bien. Algo que nos dicen ahí es que esto va centrado, entonces toca centrarlo, señores. Toca que se vea igual que las otras horas. Entonces tiene que estar centradito. ¿Listo? Bueno, bien. Total pagado. Entonces, quién me dice cómo saco total pagado? Alguien, por favor, que me diga. Total pagado. Vamos, muchachos. Está fácil, total pagado. Si alguien se pregunta dónde está el valor, está al lado, véanlo. Sino que, bueno, vamos a darle formato para que lo miren. En valor unitario de la hora, este es el valor de las horas, ¿no? Entonces, valor unitario de la hora. Entonces, a este le vamos a dar formato, obviamente, de moneda en español Colombia. ¿Listo? Y lo vamos a dar con los decimales porque acá el formato nos dice que con decimales. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Por acá creo que alguien nos está Profe, una diciendo. pregunta. Dime. ¿No se multiplica las horas trabajadas Sí, ya por ahí creo con que el... alguien la subió. Claudia Milena nos dice J10 por K10. Veamos si es cierto. J10, que son las horas. Sí, esa era la solución, facilito. O sea, simplemente para esto, gracias Damer también, era simplemente igual. En este caso, J10, que eran las horas trabajadas, por el valor unitario. ¿Listo? Entonces, presionábamos Enter y ahí aparecía, ¿no? Este era el valor que cada empleado se iba a sacar por sus horas trabajadas, ¿no? Jalábamos y allí encontrábamos el formato, ¿no? Lo que sí nos decía es que esto también iba centrado. ¿Listo? Esto también iba centrado y ya. Listo, señores. Muy difícil, ¿no? Esa es la primera, la primera hoja del trabajo número 10. Yo creo que la mayoría aquí lo hubieran podido sacar. El problema, y ojo con esto, el problema es que después nos piden hacer unos cálculos con estas horas trabajadas. Vamos a ver a qué consiste esos cálculos. Entonces aquí nos aparecen unos cálculos. Y nos dicen, utilizando las funciones, debe hallar las cantidades solicitadas. Ojo con esto. No se debe colocar valores manualmente. No se debe copiar la información de la hoja de datos y pegarle en esta hoja. Todas las funciones deben hacer la relación a la hoja de datos. Una vez halladas las 10 cantidades, debe dar formato a esta columna para que nos muestre los valores con un decimal. Ojo, con un decimal. No se deben agregar columnas adicionales. Entonces, miren, aquí nos van a pedir una información. ¿Listo? Y esa información nosotros la podemos sacar, digámoslo de alguna otra forma, usando fórmulas. Pero hay un problema. Adivinen dónde está esa información. Esta información está en datos, es decir, acá en las horas trabajadas. Entonces viene la gran pregunta. ¿Yo cómo hago para transportar la celda de la hoja de datos aquí? Porque si yo digo B1, B2, eso pertenece a esta hoja, no a la otra. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces, eso es lo que yo les iba a explicar. Es cuando hablamos de fórmulas que pasan de una hoja a otra. Hay que tener mucho cuidado con esas fórmulas porque cuando las estamos haciendo nos podemos enredar, puesto que yo tengo que tener claro de dónde estoy sacando la información.
Miren, por ejemplo, les voy a ayudar con la primera para que lo entiendan. ¿Cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana 2? Entonces vamos acá a datos para ver. La semana número 2 es esta. Y me está pidiendo que cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal. Pues cuál es la cantidad, pues sumando todas las horas que trabajaron todos los empleados durante la semana 2. Entonces lo que debo hacer aquí es una suma. Ya sabemos que es una igual suma. Hasta ahí todo normal, porque más de uno la sacó. Ahora la pregunta es, ¿cómo para decirle que en vez de que sea, me toca escribir la celda, porque usted dice, profe, pues tan fácil, escriba desde G10 hasta G39. Fácil, profe, de G10 a G39. No, porque si yo escribo eso aquí, me va a quedar en blanco. Miren esto, ¿sí? De G10 diría que es esta hasta G39, ¿sí? Entonces, no. Hay dos formas de hacerla. Recomiendo la segunda, pero les voy a enseñar las dos. Hay dos formas de hacerla. La primera, pues, como siempre, deben hacer la fórmula normal. Igual suma. Abren paréntesis. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Escúchenmela muy bien, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana número 2? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo tengo que decir que lo que voy a poner está en la hoja número 2, en la hoja datos. ¿Cómo lo hago? Eso es un truquillo que uno usa cuando usted, por ejemplo, viene acá y puede seleccionar, vean, hacer clic sostenido y seleccionar automáticamente. Ojo, yo seleccioné aquí, pero aquí me está mostrando cómo está quedando la fórmula. Si yo presiono Enter, el resultado me lo va a dar en la otra, pero seleccioné en cálculos. ¿Listo? Miren, aquí lo voy a poder ver. ¿Ok? Bueno, pongan atención. ¿Qué es lo que va a pasar? Les voy a explicar manualmente para que lo entiendan. Lo que va a pasar es que la fórmula me va a poner esto: datos, símbolo de admiración, ¿listo? Y me escribe desde G9, ¿cierto? Bueno, datos desde G9 hasta G10, ¿listo? Eso es lo que hace él. Pero la forma que yo les creo que es más fácil para que lo haga es simplemente empiezan la fórmula, hacen un clic aquí en datos, buscan dónde están las horas trabajadas, hacen un clic sostenido, ¿listo? ¿Ok? Hacen un clic sostenido y ojo, no vuelvan porque más de uno intenta regresar. Por favor, alguien abre el micrófono. No vuelvan a la hoja cálculos, porque inmediatamente se les va a dañar. Aquí ustedes pueden ver la fórmula, miren, para eso es la barra de fórmula, miren, ahí en la barra de fórmula usted está viendo, ya, suma, abro paréntesis, datos, porque la información se encuentra en ¿dónde? En datos. ¿Desde dónde? Desde G10 hasta G39. Presiono Enter y ahí me va a dar el resultado, mírenlo, 913. ¿Listo? Hago doble clic y ahí puedo verlo, ya. Igual suma, datos, desde G10, dos puntos, G39. O sea, lo que agregamos fue esta palabra, datos y el símbolo de ¿qué? De admiración, el símbolo de admiración, ¿no? Eso es lo que hacemos. Así le indicamos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma a gráficos, entonces me tocaría suma, abro paréntesis, gráficos, signo de admiración, desde dónde a dónde en gráficos. ¿Sí me hago entender? Aunque yo sigo recomendando, lo mejor que usted puede hacer es ir a datos, seleccionar y presionar Enter de una vez. O sea, para que no se enrede. Porque si vuelve aquí a cálculos, porque más de uno, yo he visto a mis estudiantes sufriendo porque van aquí a datos, selecciona, vuelven a cálculos y pues dato le cambia por cálculos nuevamente y pues no le sirve de nada. ¿Listo? Entonces simplemente selecciona y cuando ya han seleccionado presionan Enter. Aquí tenemos la suma, son 913 horas. ¿Qué más nos pregunta? Dice, ¿cuál es la mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1? Hay que acordarnos. Deme un segundo, por favor. Porque la demora se presentó un inconveniente con el internet. Sí, tranquilo, Juan José, no hay problema. Te toca ver, es como la parte del video donde se explicó lo otro, ¿listo? Ok, bien, entonces miramos esta parte. ¿Cuál es la mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1? O sea, ¿cuánto fue lo que más trabajó un empleado en la semana 1? Entonces, vamos con eso. Esa es la fórmula del igual. Max, abro paréntesis porque queremos ver el número más grande, que en este caso son las horas trabajadas de la semana 1. Y vuelvo y reitero, entonces tengo que ir donde está semana 1. Entonces, miren, ya abrí la fórmula, me voy a datos, busco semana 1, selecciono y vuelvo y reitero, no voy a volver a cálculos, porque si vuelvo a cálculos daño la fórmula. Me quedo aquí en datos, que ahí ya acá arriba me doy cuenta que ya quedó bien la fórmula y presiono Enter. ¿Listo? Y aparece. La mayor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 1 fueron 47. ¿Listo?
Sigamos. ¿Cuál es la menor cantidad de horas trabajadas por un empleado en la semana 4? Entonces, igualmente, igual, entonces, min, que en este caso es mínimo, abro paréntesis y busco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que menos en la semana 4? Entonces voy y selecciono la semana 4. Aquí, semana 4. No enter. Listo, ahí está. Semana 4, 20. ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas durante la semana 3? Pues eso no tiene ciencia. Igual, promedio, abro paréntesis y me dicen que desde la semana 3. Entonces voy acá, busco la semana 3 y selecciono semana 3. ¿Listo? Presiono enter. Listo, ahí me muestra 36, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, listo. Ahora se pone algo interesante. Pensemos aquí. ¿Cuántos empleados pertenecen al género femenino? Uy, bueno. ¿Quién me dice qué función uso? Alguien que me ayude, ¿qué función uso? Para saber cuántos empleados pertenecen al género femenino. ¿Contar sí? Contar puntos, sí. Uy, ese Daimer. Daimer, usted para Excel es bueno, ¿no? Listo, Daimer. Muy bien, claro. Contar puntos, sí. Exacto. Entonces, vean. Igual, contar puntos, sí. Abro paréntesis. Listo. Y, pues en este caso me voy a datos. Elijo género y selecciono todo género porque quiero contar cuántas veces está la palabra. En este caso, ¿qué es? Masculino, femenino. Bueno, ojo con esto. Necesito seguir la fórmula, pero no puedo volver a cálculos porque si vuelvo a cálculos, inmediatamente se me daña. Entonces, ¿qué hago? Pues para eso es la barra de fórmula, muchachos. Es aquí donde ustedes debían aprender a usar la barra de fórmulas. Punto y coma en la barra de fórmulas. Abro comillas. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Femenino o masculino? Se me olvidó. Creo que femenino, ¿cierto? Entonces, a contar los que son del género femenino. ¿Listo? Cierro paréntesis. Listo, presiono enter y ya. Listo, me dicen que el género femenino son 15. Ahora, del género masculino lo mismo. Igual, contar puntos, sí. Abro paréntesis. Voy y selecciono donde está, en este caso, el género, ¿no? Entonces voy al género y selecciono género. ¿Y qué voy a colocar? Pues obviamente acá arriba, punto y coma, masculino. ¿Listo? Entre comillas, qué pena, me estaba olvidando. De comillas, masculino. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Listo? Y ahí me dice que tengo otros 15. Uy, o sea que son 30 empleados en total. ¿Listo? Sí puse masculino y femenino. Sí, femenino. Sí, masculino, sí, está bien. Listo. Ahora se pone interesante esto. Yo por aquí les voy a enseñar un truquito que después me van a decir por qué no lo enseñé antes, pero pues hacía parte de la formación realmente. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas por los empleados de género femenino en la semana 2? ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas de los empleados de género masculino, femenino, género masculino en la semana 4? Ojo con eso, ahí se nos genera un problemilla. Se nos genera un pequeño problemilla. Nos están preguntando un promedio, ¿listo? De horas trabajadas, ¿listo? Que hasta ahí está bien, listo, un promedio de horas trabajadas. ¿De dónde? Ojo, solamente del género femenino. Ay, ¿y cómo hago si aquí tengo los datos? ¿Cómo hago? Si aquí tengo los datos, ¿cómo hago? Entonces tengo género femenino, pero el género femenino son discontinuos. O sea, quiere que cuente el promedio, pero solo de las mujeres, no de los hombres. Entonces, ¿yo cómo hago? Ahí es donde se pone dura la cosa. Ya se pone difícil. Entonces necesito hacer un promedio, pero no solamente de un rango como hemos aprendido hasta ahora, o sea, promedio desde tal a tal, no solamente un rango, sino que necesitamos hacer un promedio de un rango en base de una condición. O sea, ¿sí la ven? Entonces, inmediatamente todos, uy, no, qué difícil. Sí y no. Les digo por qué. Pongan atención, les voy a enseñar un truco que pueden usar y hubieran podido usar también para las otras fórmulas, solamente que no quise enseñarse porque la verdad es que aprendían a hacerlas ustedes. Así como cuando usted lee aquí en la E y automáticamente suma, como lo dijo un compañero en su momento, esto se llama autosuma. Usted da clic aquí y automáticamente le aparece la fórmula de la suma. ¿Sí lo vieron? O sea, esos son datos que tiene Excel para hacer más rápido todavía las cosas, más rápido todavía. Pues Excel también nos ayuda con las fórmulas.
si esta fórmula, porque es un poco larga, pues no larga realmente, solamente tienen que tener en cuenta que usted va a ver, primero, la palabra promedio, abre paréntesis, promedio punto sí, ¿listo? Luego, abre paréntesis, luego tiene que ver, en qué rango y luego en qué criterio. O sea, tienen que ver dos cosas más. Para que les ayude, usted podía ir por acá, miren, aquí hay una pestaña que se llama fórmulas. Y esas fórmulas tienen varias fórmulas. Por ejemplo, tiene la autosuma. Si yo quiero sumar, sacar un promedio, el máximo, el mínimo. Vea, las principales las tenemos ahí. Si quiero, bueno, usado las financieras. Si quiero hallar algo a nivel financiero, mira, aquí están todas las de precio. Listo, la de duración. Bueno, hay varias. Lógica. Listo. Tengo texto, miren, si quiero jugar con textos, eso también sirve. Fecha y hora. Listo, miren, tengo fecha y hora. Búsquedas de referencia por si necesito algo. Matemáticas y trigonométricas, ¿no? Que son unas que se usan bastante, ¿no? Ahí vemos suma, suma cuadrado, subtotales, redondeado, producto, ¿listo? Vemos algunas más funciones y aquí vemos más. Por ejemplo, las estadísticas. Usted en estadística, por ejemplo, mire lo que va a encontrar acá. Entre las estadísticas, por acá abajito, hay una que se llama promedio, que ya la hemos visto, que es que un rango, ¿no? Pero miren que también hay una que se llama promedio punto sí. O sea, ¿qué quiere decir promedio punto sí? Vean que la fórmula, en este caso, está en estadísticas, ¿no? En fórmula en estadísticas. ¿Qué es promedio punto sí? Pues promedio punto sí quiere decir que voy a hacer un promedio, pero me voy a basar en una condición. Por ejemplo, como me piden ahí, que saque el promedio, pero solo de las mujeres. ¿Ok? Entonces tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, el criterio, ¿listo? Que es donde voy a sacar la condición. Y la otra, el rango promedio. ¿Listo? Entonces eso se llama promedio punto sí. ¿Ok? Entonces, bueno, pero les decía que les iba a ayudar. Pongan atención lo fácil que es esto. Si usted en vez de hacerla manual, quiere que Excel le ayude, él le ayuda. Sea estadísticas, busca, 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 busca. Pasé. Listo, promedio punto sí, aquí está. Y da clic. Y mire que él le muestra, o sea, usted no tiene que preocuparse por el igual, por las comillas, por el punto y coma, por los paréntesis, no. Solo debe colocar los datos que necesita la fórmula. Es más fácil, si usted usa la pestaña fórmulas y elige la fórmula que quiere que le ayuden, Excel le ayuda. Mire, por ejemplo, el rango. Ojo, el rango es, digámoslo, en este caso, es donde está la condición. O sea, ¿de dónde vamos a sacar la condición? Entonces, yo puedo dar clic en esa pequeña flechita. Entonces, tomo el rango, ¿listo? Tomo el rango, que es el rango que tengo en cuestión de donde voy a sacar la condición. ¿Cuál es el rango? Ojo, en este caso, el rango no es donde voy a sacar el promedio, es donde voy a sacar la condición. Entonces, tomo el rango. Dame un segundo para que no, pero hubiese dicho eso antes. Sí, uno matando cabeza. Sí, yo sé, tranquilos. Rango. Doy clic aquí en el rango y él solamente se minimiza y me dice selecciónelo. Entonces yo vengo aquí a datos y le digo quiero seleccionar el rango. ¿El rango cuál es? Vuelvo a reiterar, el primer rango es donde voy a sacar la condición. En este caso la condición de dónde es de género. ¿Listo? Muy bien. Listo. Doy clic en esta flechita al final nuevamente y simplemente vuelve a la normalidad. ¿Listo? Entonces automáticamente me dice qué hay en ese rango. Me dice hay femenino, masculino, femenino. Entonces el criterio es en base a qué. Voy a leer aquí abajo y me dice femenino. Listo, facilito. Bueno, pongámosle acá. Femenino. ¿Listo? Tranquilos, vuelvo y reitero, miren, hago clic y él solo le pone las comillas. ¿Sí ve? Él solo le pone las comillas. Aquí usted no debe preocuparse por el igual, por el paréntesis, por nada. O sea, simplemente de saber qué va allí. Entonces, el primero es el rango. ¿De dónde vamos a sacar? En este caso, pues seleccionamos donde está femenino, masculino, porque es de donde queremos hacer la condición. Luego, ¿cuál es la condición? En este caso, pues femenino, porque dijimos de las mujeres. Ahora el rango. Ahora sí, ¿de dónde vamos a sacar el promedio? Nos dicen que de la semana 2, vea, ¿cuál es el promedio de las horas trabajadas de empleados del género femenino en la semana 2? Entonces, doy clic ahí en la flechita, se minimiza,
voy a datos, busco la semana 2, la selecciono, listo, y ahí la dejo, listo, ya la selecciono y simplemente hago clic en esa flechita. Ok, listo. Entonces allí sí dejo tal como está, como se pueden dar cuenta. Listo, facilito. Y le doy clic en aceptar. Él automáticamente me hace la fórmula y me dice que el promedio para el femenino de la semana 2 es de 31.2. Espera por acá, ¿qué pasó? Pero pues Juan José, aquí el internet a mí no me está molestando, está perfecto. No sé si de pronto puede ser tu internet o alguna interferencia en la plataforma. ¿Listo? Tendrías que, no sé, salir un momento y volver a entrar. Recuerden que de todas maneras voy a compartir el video de esta grabación, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Listo, señores. Ese es el promedio de horas trabajadas de empleados del género femenino en la semana 2. Ahora en la semana 4, pues lo mismo. Si me están pidiendo cuál es el promedio, es lo mismo. Entonces voy a más funciones, busco estadísticas, busco la que quiero usar, que es promedio sí. Listo, promedio punto sí. Le doy clic. Ahora sí, ¿cuál es el rango? El rango es donde está si el género, si es masculino o femenino. Entonces me voy a datos y eso está en género, veanlo. Género, selecciono género. Listo, esa es una. Doy clic en la flechita, vuelve a la normalidad. Ahora me dicen que el criterio en este caso es masculino. Solo escribo la palabra, no tengo que poner comillas ni nada. ¿Listo? Y ahora el rango promedio. Entonces, ay, profe, que apareció error. Tranquilos que mientras le colocamos el rango, pues ya se soluciona. Doy clic ahí. Y el promedio, uy, qué pena, no me di cuenta de cuánto, de dónde era. Semana 4. Entonces voy a buscar el promedio en semana 4, el semana 4. Y voy a presionar Enter. Bueno, perdón, lo selecciono, disculpen, y ya doy clic en aceptar. Vamos a dar cuenta que el promedio de horas trabajadas por el género masculino fue de 33.4. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres trabajaron un poquito más que las mujeres. ¿Listo? Ahora sí, pon atención a la que me piden ahora. Ahora me piden cuál es el total de horas trabajadas por los empleados de género femenino en la semana 1. ¿Y cuál es el total de horas trabajadas por los empleados de género masculino en la semana 3? O sea, aquí ya me están pidiendo sumar. ¿Listo? Ay, David. ¿Listo? Muy bien. Ahora me pide sumar. Entonces, yo puedo usar la función suma, pero la función suma me suma solamente. Entonces dirán, ¿y ahí qué hago? Porque pues inmediatamente usted no tendría. Entonces dice, bueno, ¿será que por aquí en financiera? ¿Será que me voy a ingeniería quizás? Listo, no, tampoco hay nada de cubo, de información, de contabilidad, compatibilidad, perdón, de web. No, no hay nada. No, entonces no, ya no hay forma ¿de qué? De sumar porque no está la función suma. Claro está que nos vamos a matemáticas o a trigonométrica, por ahí está sumar.si. Ojo, no suma, sino sumar.si, que hace lo mismo que promedio.si. Suma si se cumple una determinada condición. Entonces lo mismo, sumar.si. Ve, aparece el mismo. ¿A dónde le encontré? En matemáticas y trigonométricas. Hay que poner un poquito de lógica, ¿no? Rango. ¿Cuál es el rango? Pues vamos a hacer clic ahí en rango. Y vamos a decir que el rango, pues ya sabemos que es el género, ¿no? Si es femenino o masculino. ¿Listo? Ok. Bien. Ahora, criterio. Me están diciendo que femenino de la semana 1, ¿no? Menino. ¿Listo? Y ahora el rango de la suma. Tengo que ir a buscar el rango de la suma. Entonces voy a ir a donde van a sumar. Entonces, pues en este caso es semana 1, ¿no? Entonces necesito que sume estas, pero no todas, sino solamente la de quién? La de las mujeres. ¿Listo? Entonces automáticamente ahí está, le doy a aceptar y me dice que las mujeres trabajaron en la semana 1 498 horas. Mientras los hombres, vamos a ver, listo, vamos a funciones trigonométricas, vamos a buscar suma.si, listo, y lo mismo, el rango, ya sabemos que es ¿el qué? El género, listo, bien, el rango es el género, ok, listo, el criterio pues es en este caso obviamente el masculino, listo, o sea, la condición masculino. Y el rango de la suma pues simplemente es donde quiero sumar. Listo, en este caso, ¿dónde está el rango de la suma? Ah, pero perdón, se me olvidó ver otra vez. Semana 3. En la semana 3, selecciono semana 3 y ya. Listo. Ahí está, le doy clic en aceptar. Ok, ahí hallamos ya todos los valores.
Luego simplemente seleccionamos, aplicamos un formato de número tal como nos dice el ejercicio y le dejamos un decimal. ¿Listo? Así fue el ejercicio que nos dijeron. ¿Listo, señores? Y ya, eso era todo. Miren, esta era la segunda hoja de cálculos. Si se dieron cuenta, pues obviamente yo ya les tendría, o sea, en este momento yo les explicaría cómo funcionaban las fórmulas. Obviamente no le hacía este trabajo, sino que les explicaba cómo se hacían las fórmulas de una hoja de cálculo a otra. Y luego ustedes aquí deberían venir y hacerlas. Obviamente sí les explicaba cómo funcionaba esto. Sí les explicaba cómo funcionaba también lo que era sumar puntos sí y promedio puntos sí. ¿Listo, señores? Entonces vimos ya dos que son datos y cálculos. ¿Ok? Que fueron lo que nos pidieron. Ya en la tercera nos piden gráficos. Uy, qué bonito, veamos, gráficos. Entonces me dice, halle las cantidades y valores solicitados de acuerdo con la labor desempeñada. Se deben utilizar funciones que hagan referencia a la hoja de datos. Luego, o sea, todo lo que van a usar lo tenemos que hallar acá en datos. Luego se deben insertar dos gráficos. El primero en forma de torta, que es la forma que más se maneja los porcentajes, que muestra las cantidades promedio por cada valor. Y el segundo, un gráfico de barras verticales que muestre la suma total del valor pagado por labor. ¿Listo? Ojo porque son muy específicos. El gráfico de torta nos va a mostrar el promedio de cada, o sea, el promedio, y el gráfico de barras nos va a mostrar la suma. O sea, no es que juntos me vayan a mostrar las juntas cosas, no. Uno me va a mostrar esto, el otro me va a mostrar el valor pagado. Comencemos primero hallando, porque no podemos hacer nada sin hallar. Me dice cantidad promedio de horas trabajadas. ¿Cuánto trabajó el digitador? ¿Cuánto trabajó el analista? ¿Cuánto trabajó el compilador? ¿Cómo así? ¿Dónde está esto? Si nos vamos a datos, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene una labor, ¿no? Supervisor, ahí hay una cantidad de labores. Entonces, ahora me están pidiendo que halle cuánto es el promedio de horas del digitador. Eso ya lo aprendimos, eso era facilito. Fórmula, vamos aquí a más funciones, estadísticas, buscamos la que se llama promedio punto, sí, listo. Y automáticamente aquí está rango, ya saben, hacemos clic al rango. ¿El rango cuál es? Pues la labor, ¿no? En este caso es la labor, ese es el rango, listo. Muy bien, volvemos a la normalidad. Me dice, ¿cuál es el criterio? El criterio que me están pidiendo esta vez es digitador. Entonces necesito digitador. ¿Listo? Ok, muy bien. ¿Y cuál es el rango promedio? ¿De dónde voy a sacar el rango promedio? Pues ese sí es de dónde voy a sacar el promedio. Uy, qué pena, espérate. En este caso era de total o... Ah, sí, total. Entonces, este es de las horas, del total de las horas. Entonces aquí, total de las horas. ¿Listo? Y ya. Voy a aceptar y automáticamente me da el resultado. ¿Listo? Bien. Lo mismo con analista, ¿ok? Bueno, aquí hay varias cosas que hacer. Primero, obviamente lo voy a hacer una por una porque aquí no se puede jalar, obviamente no se puede jalar porque pues las columnas se van a mover, entonces no se puede jalar. Una forma fácil sería insertar usada recientemente, ahí le va a aparecer promedio puntos y sumar puntos y porque ya la habíamos usado en el ejercicio anterior, entonces ahí fácilmente. Pero la forma realmente fácil que yo puedo hacer es simplemente tomar y copiar esta fórmula que está ahí, listo, y pegarla exactamente igual acá abajo, listo, porque es lo mismo. Lo único que hay que cambiar es el letrero de qué, de digitador. Ahora lo voy a cambiar por analista, ok, sin cometer errores porque si no, no me va a aparecer. Listo, ahí está, vea, cambié digitador. O sea, la base es el mismo, E10T39, E10T39, J10J39, lo mismo, J10J39, solamente cambié el analista por, perdón, el digitador por analista. Y hago lo mismo en el resto. Entonces aquí lo mismo, pego, pero cambio, entonces en este caso digitador, lo cambio por compilador. ¿Listo? Lo mismo. Y aquí lo mismo. Entonces en vez de eso, le hago investigador. ¿Listo? Ok, si lo escribí bien tiene que dar, exacto. Y aquí exactamente lo mismo. ¿Listo? Cambio digitador por supervisor. ¿Listo? Si se dan cuenta que ahí puedo ver cómo se ve la fórmula manualmente, que se ve un poco como enredada, como que, profe, que la primera, pues esta parte es el rango. Esto es el criterio y aquí el rango de donde se saca el promedio o la suma. Bueno, ¿listo? Ya. Ahí tengo entonces esto. Voy a seleccionarlo. Le voy a aplicar formato de número, así como lo hicimos en el anterior. Y le voy a dejar un decimal. ¿Listo? Ahora me dice suma total del valor pagado de cada uno. Entonces lo mismo, pero esta vez ya la sabemos usar.
Entonces nos vamos a datos, funciones, perdón, la fórmula, funciones trigonométricas, listo, y ahí encontramos. Yo en este caso, como ya la había usado, perdón, ahí la embarré. Como ya la había usado, entonces le digo recientemente y sumar puntos, sí, que es más rápido. Y lo mismo, necesito el rango, voy a sumarlo, listo. ¿A dónde está acá voy? Entonces, vamos a datos, este es digitador. Estamos hablando que aquí vamos a su labor, listo, bien, que ese es el primer rango. Segundo es el criterio, uy, perdón. Ah, bueno, ahí, no, ahí yo lo escribía siempre, ¿no? Pero pues algo que también puede hacer usted es dar seleccionar cuál es el criterio, en este caso digitador, ¿no? Entonces, pero no, en este caso yo lo voy a escribir porque después quiero borrarlo, digitador. ¿Listo? Digitador, ¿listo? ¿Y cuál es el rango de la suma? Pues donde se está sumando los datos. ¿Y dónde se están sumando los datos? Pues aquí en total, en total pagado era, espérate, vuelvo a ver. Cálculos. Perdón, gráficos. Me dice suma total del valor pagado. Sí, total del valor pagado. Entonces sería aquí. ¿Listo? Sería este rango. Entonces sumar solamente lo que le han pagado a los digitadores, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Aceptar y ahí nos aparece cuánto le han pagado a los digitadores. Ya saben que puedo, si hago la rápida, simplemente copio. Listo. Pego la esa y luego simplemente cambio los valores. Entonces digitador lo cambio por analista. Ok. Acá compilador lo cambio por digitador lo cambio por compilador. Listo. Acá investigador. Si hubiera querido hacerlo, hubiera podido hacer con celda. O sea, en vez de escribir digitador, lo hubiera podido escribir, por ejemplo, en este caso C14, ¿no? Listo, en vez de escribir investigador. Espérate. Equivoqué. Ahora sí. Investigador. Listo. Y lo mismo, ahí aparece el saldo. Y aquí finalizamos con supervisor. ¿Listo? Listo. Entonces supervisor y presionamos enter. Listo. A esto le vamos a dar formato de moneda, tal como vimos en el anterior ejercicio. Este es formato de moneda. Listo. Español Colombia. Y lo dejamos con 2 decimales. Listo. Ahí ya hemos hallado la suma de los valores. Ahí ya está bien. Pero ¿qué nos pidieron a nosotros? Nos pidieron gráficos. Y nos dicen que, por ejemplo, un gráfico de torta que abre del promedio de horas totales trabajadas. Entonces, ojo con esto porque esto sí es importante a la hora de trabajar. Yo puedo hacerlo de una forma simple, como es el caso de lo que voy a hacer ahorita, que voy a seleccionar estas dos columnas. Miren, selecciono estas dos columnas, ¿por qué? Porque necesito que el gráfico se base en labor, listo, que me muestre por labor la cantidad de horas trabajadas. Entonces, por ejemplo, que el digitador trabajó 134, que el compilador 126 en promedio. O sea, que los que más trabajaron fueron el analista y el digitador. El analista 134,2 y el digitador 134,1. Entonces, selecciono esas dos porque son de las que quiero sacar los datos. ¿Listo? Me voy a la pestaña insertar. ¿Listo? Y como se dan cuenta en la pestaña insertar están los gráficos. Entonces ya seleccionado, yo le recomiendo siempre, porque usted también puede insertar el gráfico y después agregarle los datos, pero eso es un enredo. Le recomiendo mejor, primero seleccione los datos y luego sí seleccione el gráfico. Excel le va a recomendar algunos gráficos que puede usar. ¿Listo? Pero ya nosotros nos dijeron qué gráficos debíamos usar. En este caso debíamos usar el gráfico de qué? De circular o de anillos, que es el gráfico de torta. Este, que es el que normalmente conocemos. ¿Listo? Entonces ese es el que yo tengo que usar. Voy a usar este modelo que me gustó. ¿Listo? Listo, muy bien, lo llevo acá. Este modelo, cuando yo lo activo, automáticamente me aparecen diferentes opciones. Puedo cambiar algunos valores, como por ejemplo que me muestre los porcentajes encima, ¿no? ¿Cuáles fueron los que más trabajaron? Ahí nos damos cuenta rápidamente. O si quiero que me ponga el nombre, ¿listo? O quiero que lo cambie de color, o quiero que se vea más bonito, o quiero que se vea el fondo. ¿Listo? Entonces ya eso ya depende de lo que le pidan a usted. Usted puede manejar diferentes criterios o diferentes órdenes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero manejar con los valores. Ahí, cantidad de promedio de horas totales. Automáticamente, yo le doy clic y, como se pueden dar cuenta, me creó la torta de los datos. ¿Listo? Si ven que aquí está digitador, aquí el color, analista 20%, ¿listo? Compilador 9%, investigador, ¿listo? Ahí están cada uno de los elementos de cómo y pasamos estos valores a porcentajes automáticamente. Gracias a que usamos el gráfico tipo torta. ¿Listo? Entonces, si usted va aquí, bueno, aquí como me pone muy fácil, lo pueden cambiar de diseño, pueden darle algo de formato, color, lo que ustedes quieran. También si vienen acá a este pequeño elemento, que es el filtro,
¿Listo? Él le puede decir, por ejemplo, que si solo quieren ver uno, vea. Si quiero desactivarlos todos y solo quiero ver, por ejemplo, digitador o solo quiero ver analista. ¿Listo? Ya eso es cuestión de lo que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos claro. ¿Ok? Entonces eso es. Aquí yo puedo simplemente decirle que de dónde quiero sacar los elementos. Entonces en este caso ya están seleccionados, así que no hay problema. Porque pues obviamente yo puedo elegirlo. También puedo cambiar los estilos como hicimos ahorita allá arriba. Vean, aquí lo mismo. Puedo cambiar diferentes estilos que puedo usar. ¿Listo? Para cambiarlos. Por ejemplo, me gusta más, supongamos este o este. ¿Listo? Entonces ya usted selecciona el que más le llame la atención. ¿Ok? Por ejemplo, aquí veo uno bonito. Y ya. ¿Listo? Y así de fácil es. Ahora miren que me pidieron, ahora fue un gráfico de barras. Para el siguiente, de la suma de total de pagado, me pidieron un gráfico de barras, pero me siguen pidiendo lo de labor. Entonces, o tengo dos opciones, vuelvo y reitero, o inserto y después hago, o hago, por ejemplo, aquí puedo elegir, vea, con control elijo labor, listo, elijo labor, perdón, aquí elijo labor, y a la vez también selecciono suma total del valor pagado. Eso lo hice con control, así seleccioné las dos. Si se pueden fijar, seleccioné tanto labor como suma total del valor pagado. ¿Listo? Ahora simplemente voy a darle a la opción insertar. Listo, gráficos recomendados. Ok, aquí tengo por ejemplo los gráficos de columnas o de barras. Aquí puedo ver fácilmente los valores de columnas o de barras. Como se pueden dar cuenta, puedo elegir el que más me llame la atención. Vemos que este. Y aquí me puedo dar cuenta que me muestra los gráficos con los datos que había seleccionado. ¿Listo? Entonces suma del valor total pagado. Lo jalo. Pongo puede ser aquí a un lado. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya me aparece el digitador cuánto, el analista cuánto, listo. También lo mismo que el anterior, yo puedo cambiar el diseño, elegir diferentes formatos de diseño. Por ejemplo, este que tiene los valores ahí mismo encima, listo. O si quieren con los valores al lado, bueno, eso ya depende del diseño que usted quiera. Listo, usted puede elegir diferentes diseños. De igual forma pueden modificar los datos si quieren desde esta parte de acá. Listo, o si quiere puede también simplemente elegir otro diseño que les llame más la atención. ¿Listo? O simplemente puede elegir un filtro para mostrar qué datos quieren ver. ¿Listo? Entonces eso es, muchachos. Así es simple es trabajar con los gráficos. Simplemente es tener unos datos, porque los gráficos tampoco se van a insertar solo. Tener unos datos, seleccionar esos datos y luego insertar el gráfico correspondiente. ¿Listo, muchachos? Esa sería la tercera hoja. Si se fijan que en esta sí había trabajo al mecho. Esta era la actividad número 10. Y era la que se suponía que debían haber terminado, la actividad número 10. Pero bueno, ¿listo? Ya para finalizar una que... ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. Ya para finalizar un tema que es muy útil en Excel más que todo, que se puede usar los filtros, pero a veces los filtros se limitan, ¿no? Nos piden tantas cosas que a veces es muy duro usar los filtros para encontrarlas. Entonces, nosotros podemos usar lo que llamamos las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Es como si yo cogiera Excel y pusiera los datos que yo quisiera, los organizara de la manera en que yo quiera. Puedo llamar tabla dinámica porque le puedo editar las columnas, le puedo editar las filas. Entonces aquí es tener muy en cuenta cuáles son los valores, cuáles son ¿qué? Cuáles son los títulos de la columna, listo, para que así mismo organicemos la información, ¿ok? Entonces vamos a explicar rápidamente. Elabora una tabla dinámica que nos muestre cuál es el total de valores pagados por labor discriminados por género. Ojo lo que dice, elabora una tabla dinámica que nos muestre cuál fue el total de valores pagados, o sea, cuánto fue el total de valores pagados por labor, o sea, cuánto le pagaron a cada labor y discriminados a la vez por género. Si lo ven, o sea, tenemos que, si ven que son tantas cosas que es muy duro hacerlo por filtros, no, son muchos filtros, entonces puedo hacerle una tabla dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues bueno, voy a seleccionar donde quiero que sea mi tabla, ¿no? Le voy a decir insertar y mire que la primera opción dice tabla dinámica. No tabla como en Word, no, sino tabla dinámica. Si hago clic allí, inmediatamente me va a decir de dónde quiero sacar los valores, o sea, la tabla o el rango, de dónde quiero. Obviamente, ¿dónde está esto? Esto está en dónde, acá en datos. Entonces tengo que ir a hacer clic aquí, decirle que toda esta información la quiero sacar de datos, es decir, de aquí. Selecciono todo esto, ok, listo, le doy clic, ya seleccioné donde quiero, listo, elija donde desea, en una nueva hoja de cálculo, no en la hoja donde estaba, donde le di clic, le voy a aceptar y automáticamente no aparece nada, simplemente me aparece esta opción que es tabla dinámica y aquí hay una serie de opciones. Entonces en esta cosa nos permiten elegir filtros, columnas, filas y valores, listo. Por ejemplo, veamos qué nos dice acá, qué nos pide, elabora una tabla dinámica
que nos muestre cuál fue el total de valores pagados. ¿Dónde está el total de valores pagados? Está aquí. Entonces yo lo puedo poner, por ejemplo, de columnas. Miren lo que va a pasar cuando lo selecciono y lo paso a columnas. Miren lo que va a pasar. Entonces en las columnas me muestran los valores pagados. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Qué pasa si lo paso a valores? Es lo que va a ir en el interior, miren. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta, no, pero yo así no lo quiero. Yo quiero que las columnas, por ejemplo, sean la labor. Entonces aquí puedo simplemente quitar el campo y decirle que quiero que la labor sea las columnas. ¿Sí lo ven? Entonces ahí automáticamente me quedaría organizado, vea. Analista, compilador, digitador, investigador. ¿Listo? Y le puedo decir que el valor, o sea, lo que lleva en el interior, sea el total pagado. Entonces le digo que los valores. Entonces automáticamente me muestra cuánto ganó el analista, cuánto ganó el compilador, cuánto ganó el digitador, cuánto ganó el investigador, cuánto ganó el supervisor y un total general, obviamente. Pero aparte de eso nos dice que lo discriminemos, ¿por qué? Por género. Entonces yo puedo venir aquí a género y pasarlo. Por ejemplo, si lo paso a filas, ¿qué pasa? Miren lo que va a pasar. Automáticamente me va a decir, masculinos ganaron tanto, más femeninos ganaron tanto, vean. Me los va a discriminar juntos. Y si lo paso a filtros, por ejemplo, pues simplemente me va a aplicar un filtro. Bueno, en este caso no puedo porque ya los tengo discriminados. ¿Listo? Entonces miren, ahí fácilmente yo muestro mi tabla dinámica donde me muestran cuál es, ojo, no me muestra cuál fue el total de valores pagados por labor, o sea, al analista cuánto le pagaron, al compilador, al digitador, al investigador cuánto le pagaron, ¿listo? Y los discriminamos por género, entonces cuánto fue, lo sabemos que los de acá son de femenino y los de acá de masculino. Algo que tiene de chévere esto es que lo podemos hacer de muchas maneras, o sea, eso es lo bueno de las tablas dinámicas. Por ejemplo, voy a quitarlo y quiero que miren lo que va a pasar ahorita, ¿listo? Por ejemplo, no lo quería así, quiero que la labor quede de filas, es decir, miren dónde quedaron las filas, aquí quedó. Ahora quiero que que el género quede, supongamos, de columnas, ¿listo? Y que los valores sean el total pagado. Ahí quedó más fácil de ver, miren. El analista, los femeninos recibieron esto, los masculinos esto, aquí está el total. ¿Sí ven? Yo puedo organizar, y por eso se llama eso tablas dinámicas. Yo puedo organizar la información de una tabla estática, que es la tabla de datos, la puedo organizar de la forma en que yo quiera, según lo que me pidan. ¿Listo? Que ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta qué son las columnas, qué son los filtros, las filas y los valores. Yo más que todo uso siempre columnas, filas y valores. ¿Cómo así columnas, filas y valores? Pues columnas es lo que quiero que se vea en las columnas. En este caso quiero que se vea género masculino y femenino. Lo que quiero que se vea en las filas, que en este caso son las labores, analista, compilador, digitador. ¿Y qué quiero que esté en el interior de la tabla? Quiero que esté solamente la suma del total pagado y ahí me las muestra. La tabla dinámica automáticamente te muestra lo que son el total de las sumas, si el valor tiene datos numéricos, ¿listo? Y eso es, señores, así de simple y así de sencillo. Ese era el trabajo número 10, que lastimosamente por circunstancias de tiempo, de todo lo que estábamos haciendo, no pudimos ver, ¿listo? Pero ese es ¿el qué? La tabla dinámica. Bueno, perdón, estas son las tablas dinámicas, los gráficos, los cálculos que hicimos y obviamente algo que ya sabíamos que eran los datos normales. Aquí que aprendimos de nuevo, entonces cómo hacer una fórmula de una hoja a otra. Aquí en gráficos, pues a insertar gráfico en base a los datos que nos dan. Y en la tabla dinámica lo mismo, poder organizar la información según lo que nos pidan. ¿Listo? Como se dieron cuenta, la puedo organizar de dos maneras diferentes y yo la puedo organizar de la manera en que yo quiera. ¿Listo? Que eso es lo que hace uno normalmente cuando tiene una tabla dinámica. Organizar la información de una forma ordenada, dejando que pues fácilmente uno obtenga algunos datos, algunos criterios y de esta manera pues obviamente poder obtener un resultado. ¿Listo, señores? Entonces eso es. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Algo más que quieran saber? Profe, qué pena. Sí, Mayerly. No, profe, pues la intervención que hice fue pues para despedirme y que agradecerle por las clases, que ya tengo la clase de proyecto de grado, entonces era para eso. Dale, Mayerly, tranquila, dale, te entiendo y dale, que aquí ya terminamos, no te preocupes. ¿Listo? Vale, profe, feliz noche, gracias. Listo, dale, Mayerly. Bueno, aquí voy a tener la grabación, ya se hicieron las explicaciones.